Querido Johnny, ¿qué sabes sobre el síndrome del impostor? Un tema que tarde o temprano nos toca a todos. Por eso hoy en The Bro Podcast vamos a hablar de síndrome del impostor. Hey The Brokers, ¿cómo les va? Jonathan Ariste transmitiendo desde la ciudad de Berazategui, desde mi estudio, desde mi nuevo estudio llamado el estudio Mami Chula. Así que nada, en el día de hoy estamos acá reunidos para hablar del síndrome del impostor. Una cosa que me han pedido bastante y que algunos han pensado que a mí no me ha tocado ese síndrome y les quiero decir que están completamente equivocados. Pero primero vamos a hablar sobre de qué es el síndrome del impostor. El síndrome del impostor no es una enfermedad como tal, o sea, no está, estuve leyendo y no está como categorizada como enfermedad, pero sí es algo que le pasa a las personas que piensan que el éxito que están teniendo en diferentes disciplinas, en lo que hagan, no les corresponde y que son unos impostores. Y que en cualquier momento alguien se va a dar cuenta y va a decirles, no, vos estás siendo un impostor o impostora y se va a poner muy mal y se va a ir todo a la bosta. Entonces estas personas empiezan a generar cuadros de ansiedad, empiezan a vivir como el ojete, empiezan a tener miedos y nada, no está bueno. En los años 70 se empezó a estudiar esto y se estudiaba los casos en mujeres exitosas. Y mujeres exitosas que obviamente, imagínense en los años 70, consideraban que quizás ese éxito o ese puesto de trabajo que habían obtenido no era para ellas realmente o no se lo merecían. Y bueno, todo eso se fue trasladando de generación en generación y hoy en día en el mundo de los emprendedores digitales, en el mundo de las personas que hacen cosas en internet, se presenta mucho esto. Y hay varios puntos a tocar, al menos lo que yo sé de este tema, lo que he tratado de aprender. Les quiero contar las herramientas que me he tratado de hacer para poder enfrentarme a esos momentos en los que, como a cualquiera de ustedes, me pasa que me aborda un miedo muy zarpado, muy fuerte y me paralizo. Para esto les quiero contar primero una vivencia mía. Y es que cuando inició Escuela de Rock, que era presencial, yo tenía una oficina en Montevideo 581, creo que era así, y ahí en pleno microcentro, a una cuadra y media de calle Corrientes, había alquilado ahí un lugar para poder hacer la escuela presencial. Y me pasaba algo que era tremendo, que era que cada día que yo tenía que ir a abrir la escuela, me acuerdo que esa cuadra y media yo dejaba el auto en estacionamiento, y esa cuadra y media yo sentía una opresión, sentía que el pecho me estallaba y sentía, les juro, que yo sentía que había como una mano gigante que se me ponía en el pecho y no me dejaba caminar hacia la escuela. Porque yo tenía mucho miedo de fallarle a mis alumnos, tenía mucho miedo que no entiendan, de que me pregunten algo que yo no lo sepa en profundidad. Tenía mucho miedo de defraudar a las personas que estaban confiando en mí. Y cuanto mejor le iba a la escuela, más me costaba llegar a la escuela. Más me costaba abrir esa puerta de blindex y subir al ascensor y abrir la siguiente puerta para entrar a la sede de Escuela de Rock con 2 salitas chiquitas. La humilde sede de Escuela de Rock de ese entonces. Y realmente la pasaba muy mal. Fueron momentos muy duros para mí. Fueron de los más duros de miedo y de nervios que tuve en toda mi carrera. Porque claro, yo lo que pensaba era eso. Pensaba, ¿qué pasa si le estoy fallando a una persona que me está pagando sus ahorros para aprender, para adquirir conocimientos que, no sé, que quizás tienen esperanzas de que le cambie la vida, de que le dé un trabajo, de que le cambie su situación económica? Y todo eso me pesaba tanto, me pesaba una bocha, que tuve que empezar a entender qué era lo que me estaba pasando. Y lo que me estaba pasando era el síndrome del impostor. La gente en la escuela presencial estaba muy contenta. He hecho grandes amistades en la escuela presencial. Y nada. Y nunca pasó que alguien se enoje. Nunca pasó que alguien se sienta defraudado. Y todo ese miedo que yo sentía al final no tenía ningún fundamento. O sea, yo no había tenido, una advertencia de alguien que me dijo, che, ojo que esto que estás dando es una chantada. Y nada, pero igual yo tenía miedo.
Tenía mucho miedo. Y, y lo que pasa con la gente que tiene el síndrome del impostor es que no se da cuenta que lo que está logrando lo logra por un mérito verdadero. Todas las personas tenemos algo en lo que somos buenos y buenas. Todas. No sé, hay personas que de repente te hablan con una cierta suavidad y que sentís que tienen, que te brindan una comprensión o una empatía, o hay personas que te hacen reír, hay personas que te saben explicar. Y cualquiera de esas personas, cuando vos le decís, che, gracias, me gustó cómo, no sé, cómo hablamos, o me gustó cómo me enseñaste, o me gustó cualquiera de esas cosas, la persona siente que ese halago no le pertenece. Porque eso de lo cual vos estás halagando a la persona, lo tuvo siempre. Entonces la persona, como lo tuvo siempre, no encuentra ningún mérito en ello. Entonces le parece que ese halago que le estás dando no está fundado, que vos estás hablando una falacia, que estás diciendo algo que no tiene nada que ver. Porque ese es el primer problema que tenemos las personas que en algún momento padecimos el síndrome del impostor, que es que claro, como vos tenés esa capacidad de hacer lo que hagas bien, innata, desde chiquita o desde chiquito, no la vas a reconocer como algo que te diferencia o como algo que realmente haces bien. Porque es así. Vos, no sé, pongámosle esto, te pones a escuchar música y tenés la capacidad de escuchar todos los instrumentos por separado, o tenés la capacidad de escuchar si el tema está afinado o está desafinado. Y hasta que vos no te pongas a prueba con un montón de personas, no te vas a dar cuenta de lo importante que es eso. No te vas a dar cuenta el don que estás teniendo. Y para vos, todas las personas deben escuchar de la misma manera. Si nos ponemos a pensar, todos vemos. Todas las personas vemos. De alguna manera. Y yo puedo describirte el color rojo de una manera, pero yo realmente sé si vos estás viendo rojo. Y esto se empieza a hacer como muy raro, se empieza a hacer como muy complejo, pero es real lo que les estoy diciendo. Por eso es importante hablar con las personas, por eso es importante compartir, para ver dónde estamos parados y para reconocer cuáles son esos ingredientes que nos hacen diferentes, esas cosas que no nos cuestan. Por ejemplo, a mí no me cuesta hablar. No me cuesta hablar, por eso hago el podcast, por eso hago el audio larguero, que ahora lo tengo medio colgado, que ya volverá. Este podcast con este tema picante es para retomar cosas que estaba haciendo. Y a mí no me cuesta hablar. A mí no me cuesta, no sé, salir en la cámara, hacer el Twitch. No me cuesta. Pero hay un mérito en eso. Entonces, si yo no me hago cargo de eso que tengo, que me hace diferente, o que al menos me da una cierta llegada, o me da un cierto éxito a mi vida, lo único que estoy haciendo bien no lo estoy estimando. Entonces eso te genera ansiedad, te genera angustia, te genera un montón de cosas que no están buenas. Entonces lo primero que habríamos que hacer es abordar el autoconocimiento, de entender dónde estamos parados. Tratar de hablar con la gente, tratar de ver, che, ¿qué onda? A mí no me sale esto. Y también decir algunas cosas, ¿viste? Sí, a mí me sale. Tenemos que empezar a aceptar los elogios. Tenemos que empezar a aceptar esos elogios y no minimizarlos. ¿Ok? Yo soy mucho de hacer eso. A mí a veces la gente me dice, Johnny, sos un genio que, no sé, qué sé yo. Tu podcast me inspiró, me sirvió y yo, no soy un genio. No, bueno, muchas gracias, ojalá lo fuera. Y siempre, al fin y al cabo, estás minimizando el elogio que te está dando la persona. Entonces tenemos que empezar a entrenar otro tipo de forma de recibir esos elogios. Como por ejemplo, muchas gracias. Gracias por decirlo. Diferentes formas. Y no esa típica cosa de, che, qué facha, esa feo, esa fe. Aceptalo, tenés facha. Aceptalo. No sé, sos una persona inteligente. Sos una persona que lee bien. Sos una persona que sabe, no sé, enseñarle a las personas cosas. Sos una persona que puede inspirar a otros. Hay que aceptar los elogios. Y hay que abordar este autoconocimiento para empezar a enganchar esta onda. Y no es creérsela. No es, bueno, me la voy a creer, todo una gilada, convertirse en soberbias. A mí me ha pasado. Cuando era chico, yo era muy bueno en la escuela. Terminaba las cosas muy rápido.
hacía las cosas muy bien. Y las veces que me fue mal era porque quería hacer las cosas rápido, no leí bien el enunciado. Porque como saben, no leo bien. En los streamings siempre leo mal las cosas porque soy muy acelerado. Entonces yo voy leyendo. Yo ni te quería preguntar sobre Java y yo ya leí JavaScript y capaz que la persona me estaba preguntando sobre Java. Entonces, por eso cuando confundía los enunciados me iba mal. Entonces, ¿qué pasó? Me empecé a volver malo. Me empecé a volver un soberbio que era como, qué fácil esto, qué tonto que están tardando. Cosas así. No es para ese lado. No era para ese lado. Yo, ni niño, no era para ese lado. Era para otro lado. Era para el lado de, bueno, ok, me reconozco como una persona que entiende las cosas, que tiene una capacidad un poco piola de entender las cosas, y listo. Otra cosa piola que deberíamos hacer es erradicar la culpa. Si te va bien en algo, si te aprendiste a hacer una página web piola y te fue bien, y si lo que estás haciendo te sale, no te sientas culpable. No te sientas culpable porque a las demás personas no les sale. Porque si hacemos eso, generamos, ¿entendés? Una falsa humildad, una humildad en la que escondemos quiénes somos. Y la pasamos mal. La pasamos mal porque no podemos disfrutar de ese talento que tenemos o de esa cosa que nos sale bien. Entonces, hay que erradicar la culpa. Hay que dejar de flashear en qué paja, o bueno, soy un privilegiado, ¿no? Y adoptamos inmediatamente el discurso de los privilegiados. El discurso de, bueno, tengo el privilegio de que me salió, tengo el privilegio de que pude hacerlo, de que pude comprarlo, y que empezamos con eso, ¿no? Pero hay que quitar la culpa de encima. Hay que quitar la culpa de encima y bueno, de última, en vez de culpa, seamos mejores y ayudemos a más personas para cambiar cosas. Pero con la culpa y con tirarnos para atrás, no vamos a lograr nada. No vamos a lograr más que postergar nuestra vida. A mí me ha pasado muchas veces en esta vida de sentir de que estaba para más. De sentir que yo tenía que hacer algo, que parecía que estaba dicho y estaba dado, que yo tenía que hacerlo y por miedo no lo hacía, no lo hice. Por miedo no di algunos pasos. Por miedo me armé mi caparazón, me armé mi emprendimiento, me armé mis cosas en las que yo juegue con mis reglas. Pero muchas cosas quizás yo las hubiera querido hacer. Y por miedo a que alguien me diga, no, pará, este puesto no era para vos. Por miedo al rechazo, literalmente al rechazo, preferí no jugar esa ficha en la vida. Y quizás podría haber hecho otra cosa. Quizás podría haber hecho grandes cosas. Otras, diferentes a las que hago ahora. Y por miedo a enfrentarlas, no estoy preparado. Y ahí entramos en este loop de ponernos a estudiar todos los cursos del mundo y que no nos sea suficiente todo lo que sabemos y seguimos estudiando y no nos ponemos a trabajar. Señor, señora, usted terminó el curso, ya le sale más o menos una página. Empieza a vender, empieza a trabajar, porque necesita éxito en su vida. Necesita empezar a palpar esto que es en lo que se está convirtiendo. No sirve nada ser el estudiante eterno y quedarnos encerrados, trabajando en aprender, sin ejercer las cosas que hacemos. Yo esto lo hablé anteriormente. Ser frontend es ser una persona que se pone a hacer un HTML para hacer una página web. Saber mucho de frontend en el living de tu casa sin hacer una página web para nadie no te convierte en frontend. Ojo con eso. Ojo con esas cosas. Así que, para mí, hay que abandonar esos esquemas que nos mantienen atrapados. Otra gran figura que aparece es la autocrítica. Ser súper autocríticos de este podcast de poronga que estoy grabando. ¿Quién lo va a escuchar? Cuando grabé mi primer podcast, para mí lo van a escuchar 20 personas, 30 personas. Y yo pensaba, ¿quién lo va a escuchar? No tengo algo para decir. Y tener esa autocrítica tan fuerte, tan mala, nos lastima, nos golpea. Y no hay peor golpe que el que te das vos misma. Esa cosa que te decís, viste, que te decís, no podés o no le interesa a nadie. Esas cosas te lastiman mucho. Así que hay que bajar esa autocrítica. Hay que dejar de ser tan críticos. Y ponernos a pensar cosas buenas. Ponernos a pensar cuáles son las cosas buenas de lo que está pasando. ¿Cómo podemos analizar estas cosas? Así que acá
A partir de este momento quiero empezar a hablarte de qué es lo que podemos hacer. Y yo también quiero hacerlo. Por un lado, amigarnos con los elogios, como dije. Por otro lado, empezar a hablar de las cosas que nos va bien. Contemos las cosas que nos va bien. Y el tema, claro, hay mucha gente que estará diciendo, ¿sabes qué pasa? Que hay mucha envidia, o la gente ya enseguida se toma de que vos sos un pedante, o que lo estás diciendo, o que estás contando moneda delante de los pobres, y más en cuarentena, en donde está todo dado vuelta. Y entonces, ¿qué hacemos? Ocultamos quiénes somos, las cosas que nos pasan, las cosas que hicimos bien, no las compartimos. Y está mal. El secreto es saber a quién contarle las cosas. El secreto es encontrar esos 2, 3 amigos, esas 2, 3 personas que te quieren bien y que van a celebrarte y celebrar tus logros. Y que les puedas contar, che, mirá, me dijeron en el laburo que soy bueno o buena. Mirá, grabé un podcast y a la gente le gusta. Me mandaron todos estos mensajes todos los días. A mí todos los días me mandan mensajes de amor. Muchas de ustedes. Les agradezco un montón. Y le doy muy poca visibilidad a eso. Y este podcast que yo pensaba, que empecé en Indonesia, que pensaba que no lo iba a escuchar nadie, ya tiene casi 2 millones de escuchas. Está entre los 200 podcasts más escuchados de Argentina hace un año consecutivo. Y no para de llegarme mensajes de gente diciéndome, escuché uno tras otro maratón. Y así todo, yo siempre pienso en, bueno, este podcast, ¿quién lo va a escuchar? Este dibujo que hice, ¿a quién le va a gustar? Entonces, empecemos a contar las cosas. Empecemos a contar las cosas buenas que nos pasan y amiguémonos. Te toca a vos ser el que se luce. Te toca a vos ser la que tiene en este momento que contar algo bueno que está pasando. Y bancala, te da vergüenza tu propio éxito, te da vergüenza contar tu propio momento bueno. Y bancala. Tantas cosas nos dan vergüenza, así que hay que empezar a bancar. Hay que empezar a contar las cosas. Hay que empezar a elegir a quiénes contarle las cosas. Y esas personas de bien, no sé, no te digo de siempre hablar todo sobre vos, pero aprovechar para ese espacio seguro que encontrás con algunas personas para contar lo bueno que te pasó. Empezá a amigarte. Empecemos a reconocernos las cosas buenas que tenemos. Y dejemos esa mochila pesada de que a nosotros no nos tocó nada bueno. Porque algo bueno seguramente te tocó. Alguna cosa, algún talento. Y que quizás no lo estás valorando. No sé, de hacer reír, de hacer soñar, de inspirar, de ejecutar un instrumento, no sé, de matemáticas, o de saber programar, o de saber contar un cuento muy bien. Todas esas cosas son diferenciales, que dentro nuestro son invisibles. Porque para nosotros todo lo que es cotidiano es invisible. Porque para nosotros un gato, que para mí es una pequeña pantera, es un animal común y corriente. Y lo cotidiano mató la magia. Esa rutina mató la magia. No vivimos en un mundo mágico, pareciera. Porque ya lo vimos. Y tratemos de salir de eso. Tratemos de revalorizar las cosas. Revalorizar tu capacidad de manejar Discord. Tu capacidad de programar. Tu capacidad de comunicar. Empecemos a revalorizar las cosas. Y ahí, cuando empecemos a darle valor a las cosas, vamos a empezar a salir de este ataque de pánico, de este miedo a que alguien te diga sos malísima, sos pésimo. Y empezamos a darnos cuenta que en la vida no le vamos a caer bien a todos. Y que en la vida hay gente que también está transitando momentos malos y que no está en un momento para escuchar tu logro y te va a tirar un poco de bif. Entonces, interpretemos todo. Como cuando yo les digo, yo nunca sueño algo que no puedo tener. Trato de no soñar algo que esté muy lejos de mi alcance. ¿Por qué? Porque me frustro mucho. Entonces, bueno, utilicemos ese despertar para empezar a pensar otras cosas, empezar a pensarnos de otra manera y valorar nuestras destrezas, nuestras virtudes. Analicemos los éxitos. ¿Por qué en algo te fue bien? ¿Por qué en eso que haces te fue bien? ¿Invertiste mucho tiempo en eso? ¿Hace cuánto que estás aprendiendo HTML? ¿Hace cuánto que estás aprendiendo ese idioma?
¿Hace cuánto? Entonces, ¿te pensás que fue gratis este éxito que estás teniendo? ¿Te pensás que realmente no lo mereces? ¿Te pensás que otra persona podría haberlo hecho fácilmente? No. La verdad que no. Y termino. Siempre hay alguien que está en una mejor posición que nosotros. Porque nosotros crecemos y nos llevamos hacia un próximo nivel viendo y anhelando eso que están haciendo los demás, que es genial y que está ido de este planeta. Entonces, esas personas tienen que servir para inspirarnos, pero no pueden ser nuestro martillo para castigarnos. Mirá cómo toca la guitarra ese tipo. Por ejemplo, a mí en la música, que para mí la música siempre me fue de amor a odio por lo que consigo. No. Hay que disfrutar lo que nosotros tenemos. Y valorar que ese camino que vos recorriste te da una voz de poder explicar y enseñarlo. El otro día hablaba con Sol de UX Writing, la comunidad de UX Writing español. Hablamos y yo le decía que a veces es importante esa visión que vos podés dar de un tema. O sea, si yo me pongo a leer hoy, no sé, de cualquier tema, no sé, server-side rendering, y después de eso saco un artículo o saco un video de YouTube, es válido porque mi mirada, mi síntesis de lo que estoy tratando de aprender tiene un valor para otra persona que quizás no pudo sintetizarlo de esa manera, que no pudo entenderlo de esa manera, porque no tuvo el camino que yo recorrí. Entonces, toda voz es válida. Toda voz es válida. Siempre va a haber mayores niveles. Siempre va a haber también responsabilidad en lo que digamos. Pero siempre que empecemos desde el lado de esto es lo que yo leí, esto es lo que yo aprendí y se los quiero compartir, siempre que partamos desde ahí, está bien. Siempre que partamos desde ahí, está bien. Gente, si están pasando por un momento de mierda, si estás pasando por un momento de traba, en el que pensás que eso bueno que te pasa es casualidad, ponete a hacer estos ejercicios. Ponete a pensar estas cosas que hablé anteriormente. Ponete a construir esta nueva versión tuya en la que sabes aceptar un elogio, en la que entendés de que tu éxito no es gratis y en la que te reconoces. Y en una de esas te empezás a sentir mejor. Si escucharon hasta acá, quiero que me manden un emoji de pensando. ¿Vieron el de que piensa? El emoji que piensa. Un emoji de pensando. No me lo mandes en cualquier lado. Buscá la fotito de este podcast en mi feed de Instagram y ahí poné ese emoji. Y contame qué te está pasando y todo. Contame todo. Si podés, compartí este podcast con amigues. Si podés, valorá este podcast en Spotify o en la plataforma que lo estés escuchando. Si podés, anda al Instagram soydebrock, @soydebrock y seguime. Si podés, no sé, dar una me gusteada, una compartida. Esa es la forma de ayudarme. Se vienen cosas intensas este mes y el mes que viene. Son meses en donde yo estoy queriendo agarrar la pala. Y este podcast, justo este podcast de falso del impostor, de este síndrome del impostor, va a ser el puntapié inicial de mi nueva rutina de trabajo. Quiero romperla. Ojalá me acompañes. Estamos en Discord. Busca por ahí, entra a la página de Escuela de Rock, www.escueladerock.com, que dicho sea paso, están todos los cursos que yo tengo. Fíjate, hay un montón de cursos gratis. Y sumate a la comunidad de Discord. Estamos ahí, estamos haciendo coworking, estamos escuchando musiquita todos juntos. Estamos ahí en una. Venite ahí también. Les quiero 3000. Gracias.